que hormigonar es algo que tiene varias etapas y para poder conseguir un producto de calidad, de acuerdo a lo que diga proyecto, tenemos que pasar de buena manera por cada una de esas etapas. O sea, el proceso es bien extenso para conseguir un hormigón con la resistencia necesaria indicada por proyecto. ¿Sí? ¿Qué otra propiedad necesitamos? Que sea impermeable, que dure. ¿Qué más? Además de resistente al fuego, ¿no? Tiene buena resistencia al fuego. ¿Sí? Hay que pasar por varias etapas. Y nosotros estamos estudiando en general cada una de ellas. Partimos indicando que el hormigón es una mezcla que está compuesta por distintos elementos. Dijimos que tenemos por un lado el agua y el cemento, que era el material conglomerante, la pasta, y por otro lado tenemos los áridos. Los áridos, aquí no se pueden perder. Como hacemos una mezcla de hormigón, necesitamos 1, 2, 3, 4 componentes básicos. Ninguno de ustedes no puede saber esto. Necesitamos agua, cemento y áridos, que es árido grueso, que es la grava, y el árido fino, que es la arena. Y con esos elementos lo mezclamos y obtenemos una mezcla que se llama hormigón. Pero falta un punto importante que quedamos discutiendo en la clase anterior, que es cuánto de cada uno de estos elementos yo necesito para hacer esa mezcla. Y eso se llama dosificación, ¿no? Entonces, ya no es tan simple, porque en el fondo sé que necesito cemento, agua, grava y arena. Pero ¿cuánto? Esa es la primera pregunta que tenemos que resolver para poder realizar la mezcla. Dependiendo de qué G necesitan. Dependiendo de... ¿De qué G necesitan? ¿Ya? Ok. ¿De qué calidad? No sé qué. Entonces, una de las temáticas es indicar cuánto yo necesito de cada material para realizar la mezcla. ¿Estamos de acuerdo, no? Usted es constructor, otra vez tiene que ejecutar una faena de hormigonado. Entonces, me va a decir, necesito el proyecto. ¿Para qué? ¿Por qué usted necesita el proyecto? Para ver la especificación técnica de lo que el proyectista está exigiendo como nomenclatura y especificación técnica del hormigón. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo define el proyectista. El proyectista va a decir que usted requiere para los muros de hormigón, probablemente sea hormigón armado, una especificación técnica del hormigón. Y eso viene definido por una nomenclatura. ¿Sí? Usted tiene que leer esa nomenclatura. Entonces, lo que usted tiene que hacer es seguir el procedimiento constructivo para obtener un hormigón de acuerdo a lo que está pidiendo el proyecto. Que no quiere decir que el constructor tenga conocimiento sobre aspectos de resistencia de la mezcla. El hormigón, el constructor lo sabe, pero tiene que sujetarse a lo que diga proyecto. ¿Me siguen, no? Un hormigón sabe que un emplantillado más o menos debiera ser un H5, un H10, que generalmente las fundaciones son un G20, ¿sí? Pero tiene que seguir lo que diga proyecto, porque el proyecto podría tener una especificación distinta. Entonces, el tema es, ustedes tienen que hacer un muro, tienen que hacer una fundación. Y viene definido por proyecto que usted tiene que obtener como resistencia a la compresión un hormigón G20, 90,
47, 8. Tiene que fabricar ese hormigón. Entonces, lo que estuvimos estudiando es, lo que estamos estudiando es que el hormigón tiene fases, varias fases. Y esas fases usted tiene que seguirlas de acuerdo a la norma, seguirlas de acuerdo al procedimiento constructivo para finalmente obtener un hormigón de calidad exigido por proyecto. ¿Estamos claros? Son varias fases. Partimos entonces. Si el hormigón es in situ, usted tiene que tener el almacenamiento correcto para cada uno de esos materiales. Y cada material tiene su norma, su normativa. Áridos tiene su normativa, el cemento tiene su normativa. Entonces usted tiene que cuidar el almacenamiento. Hemos conversado todo esto, ¿sí? Los sacos de cemento tienen que estar protegidos bajo techo, a una altura sobre el nivel de terreno, para que no entre en reacción con la humedad, porque si no, no les va a servir, ¿sí? El agua potable, los áridos no tienen que contaminarse, todo eso pensando que tienen que hacer usted una operación in situ. Esa es la primera etapa. Luego viene la etapa que usted tiene que estimar la cantidad de material que necesita para hacer la revoltura en una betonera, ¿sí? Que es la maquinaria específica para hacer esta mezcla, que finalmente tiene que ser una mezcla homogénea. Eso es lo que ustedes tienen que buscar, porque es un elemento estructural. Ya creo que estamos todos de acuerdo de que al ser un elemento estructural, no es una terminación en sí, puede ser hormigón a vista como terminación, pero es un elemento que recibe las cargas, los esfuerzos, por lo tanto tiene que soportar. Entonces la pregunta es, ¿cuánto yo necesito de cada material? Que es lo mismo a decirles, dígame la dosificación de cada material. Pero depende de cuánto quiere cubrir. ¿Cuánto quiere cubrir? Sí. Exacto. Y la finalidad del material que se va a utilizar. Muy bien. Perfecto. Pero conversamos, Sí, claro. sí, Exacto. Pero lo que nosotros revisamos en la clase anterior, yo les subí la tabla, les dije, hay varias recomendaciones con respecto a las proporciones que ustedes tienen que manejar. Y con esa proporción ustedes pueden calcular cualquier volumen, porque es una proporción, ¿sí? Entonces ustedes basta que multipliquen 10 veces todo y les va a salir 10 veces todo lo que quieran. Pero hay recomendaciones sobre las proporciones. Entonces el constructor lo que hace muchas veces es andar con esta tabla de proporciones, no sé si lo han visto. No, ahora sacan su tablita y dicen, ya quiero un hormigón de tanto, y aplican esta proporción, que fue lo que estuvimos viendo la clase anterior, que es una proporción. Y eso tiene que ver con la resistencia de lo que uno requiere. ¿Ya? Yo les subí unos documentos, ¿los pudieron ver? Sí. ¿O no? Sí. Ya.
tabla de Polpaico. Ustedes la pueden descargar, la pueden tener, pero me pareció también interesante ver la de Bio Bio. Porque se lo mueve. ¿Se ve mejor o no? Ya. Bueno, esto es similar a la tabla que yo les había compartido. Entonces, lo que hacen acá es recomendar proporciones. Ya, eso es lo que hacen. Es una tabla que recomienda proporciones, pero que hay que saber leerlas. Obviamente, porque si se equivocan ustedes en leerlas, van a alterar la resistencia de un elemento que es estructural. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que saber leerla. Primero, saber darle indicaciones, y el operador tiene que también maniobrar de manera de no cometer alguna equivocación para obtener la osificación requerida. Por eso a veces también es mucho más simple conseguir el hormigón de planta, porque uno se evita todo este tema. Bueno, acá hay una recomendación también indicando proporciones. Entonces lo que dice es, si usted quiere construir cimientos y emplantillado o radier, aquí le vamos a sugerir algunas proporciones. Esa proporción, ¿qué es lo que dice? Bueno, un volumen de 80 litros, usted necesita un saco de cemento. ¿Me siguen, no? ¿De qué? De 25 kilos. Porque la norma cambió por la ley del saco, antes les había comentado, 42,5 y ahora es de 25 kilos. Esto es igual que la tabla de Polpaico, o se lee igual, pero a lo mejor no es la misma proporción. Podría variar un poco. Dice que usted necesita 5 ¿qué? 5 baldes, lo adivinaron porque lo dice acá abajo. Baldes de 10 litros. ¿Qué significa eso? Usted necesita balde de 10 litros, que era la misma que leímos de Polpaico, ¿no? O sea, en Polpaico también la recomendación era sobre baldes de 10 litros, que es volumen. La dosificación se puede hacer por peso o por volumen. En este caso, como es fácil maniobrar, porque ¿cómo pesa usted allá en obra, en terreno? ¿Qué es lo que es más fácil? Al ojo. El volumen, ¿no? Es más fácil tener en obra un balde y hacerlo a través de volumen. Entonces dice, usted requiere para hacer un radier un saco de cemento de 25 kilos, 5 baldes de arena, 5,5 de grava, 1 de agua. ¿Sí? ¿El orden de aplicación es el mismo que está en la tabla? Ah, buen punto. ¿Cuál era el orden de aplicación? De ingreso a A la betonera. 3/4 de agua. Lo estudiamos, ¿no? Claro. Primero era una parte del agua. Diario. Bueno, Hay un orden que lo estudiamos hasta la DPT. Es una recomendación también el orden, o sea, no quiere decir tampoco que les vaya a fallar, es lo ideal. Pero cuando uno suma errores, al final puede tener cualquier cosa. Entonces, lo ideal es seguir las recomendaciones. Entonces dice, para radier, un saco de cemento, 5 baldes de arena, 5,5 de grava y 1 de agua. Y con eso va a tener un volumen de 80 litros. Pero ¿qué es lo importante? Que dice que para que usted pueda obtener un volumen de 1 metro cúbico, usted necesita 12,5 sacos. Como esta es una proporción, ¿qué es lo que tendría que hacer entonces para calcular la cantidad de material para obtener 1 metro cúbico de arena, por ejemplo? Multiplicar por 12,5. ¿Está bien o no? Porque se va a pedir.
a ver la proporción de los sacos. Ahí parte todo. Sí, claro. Ahí parte todo. Entonces yo aumento esa proporción igual para obtener, Directamente proporcional de acuerdo a la cantidad de sacos. para obtener un metro cúbico de volumen. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Es una recomendación. Entonces, si usted quiere hacer cimiento emplantillado, no es la misma dosificación. ¿Por qué? ¿Por qué me varía? De hecho, está utilizando más arena, está utilizando más grava y está utilizando más agua. Cambia la dosificación. Cambió la dosificación. ¿Por qué hace esa variación? Hay un cambio en la resistencia de los fondos. Ya Que no le hice aplicar porque el cantidad por lo general siempre se ocupa como base de cámara, cosas así. Pareciera, ¿cuál tiene más cemento en relación al agua? Más cemento. Cada ninguno. ¿El radier o el cimiento emplantillado? Radier. ¿Ah? Radier. El radier está en proporción 1:1, ¿no? Básicamente, viendo la relación agua-cemento. Y el cimiento emplantillado está en relación 1:5, o sea, tiene más agua, ¿no? ¿Sí? Hay una variación en la resistencia. Pero la resistencia se fija en que no la indica. No hay una indicación con respecto al grado, ¿no? Solamente habla del elemento estructural. Porque no dice G25, G20, no lo dice. Dice, en general, si usted quiere hacer cimiento, radier, cadenas, muros y pilares. Pavimento de calor, mortero de pega. Cadenas, muros y pilares. 1 de cemento, 4 de arena, 5 de grava, 1 de agua. Para un metro cúbico necesito 14 sacos de cemento. ¿Qué pasó con el cemento en el caso de muros? ¿Eso del agua? Número 1. 1:1. 1:1 con el agua. Lo que pasa es que también influye también el tema del vibrado. Sí, hay varias cosas que influyen. Pero las vamos a repasar. ¿Ya? La dosificación es determinar la cantidad de material que yo requiero para obtener una mezcla a la resistencia que me indique proyecto. Pero estas tablas son guías de recomendación que el constructor podría ocupar. ¿Ya? Ya, entonces estamos en obra. Hay que dosificar para obtener la mezcla. Luego nosotros tenemos que conseguir una mezcla que sea homogénea. Necesitamos hacerlo a través de un elemento mecánico, que es la betonera, la revoltura, que tiene su tiempo mínimo. ¿Cuánto es lo mínimo? 2 minutos. Más o menos, ¿no? Muy bien, 2 minutos de revoltura, muy bien, el mínimo. Necesitamos una mezcla homogénea, ese es el tema, ¿ya? Tengo la revoltura y luego viene una fase, hablamos de almacenamiento, estamos en la etapa de fabricación del hormigón, que puede ser a través de una fabricación in situ, a través de estos materiales que yo tengo que indicar cuánto voy a ocupar de cada uno, estoy en fabricación, más ingresando a la betonera, estoy en fabricación. Opción 2, que yo pida el hormigón a través de una planta de hormigón, ¿cierto? Con la resistencia requerida por proyecto, y la planta va a fabricar el hormigón con una dosificación que uno espera que sea muy precisa, ¿sí? Y la planta va a transportar a la obra a través del camión mixer, que cumple la función de
Revuelve, ¿no? Revuelve la mezcla, la mantiene homogénea, ¿sí? Esa es la función importante que tiene el camión. Luego yo la fase que voy a estudiar se llama transporte y colocación. Entonces, ahora viene otra etapa, que es cómo yo voy a transportar y voy a colocar el hormigón. Puede ser por carreras y carretillas, puede ser por la la grúa torre y capacho. Vamos a ver videos de esto, ¿eh? ¿Cierto? Y con mangas también tiene capacho para depositar. Muy bien. ¿Qué otra opción tengo yo de transportar y colocar el hormigón? Bomba estacionaria, muy bien. A través de la canaleta directa del camión. Otra forma. ¿Qué más? Con un brazo telescópico. Básicamente, esta es una decisión del constructor. El constructor tiene que definir cómo va a ser el transporte y colocación en la obra. Él lo tiene que definir. ¿Ya? Estamos en transporte y colocación. Partimos con almacenamiento, vimos la etapa de fabricación, transporte y colocación. ¿Y qué es lo que viene ahora? Ejecución. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ejecución. ¿En qué consiste la ejecución? Ayúdenme en estas cosas. ¿En qué consiste la ejecución? ¿Ah? La colocación, ¿ya? Fue ellos mismos, pues, para luego ser vibrado, después viene el lucillo. ¿Sí? Sí, es para alzar mismo. ¿Ya? A ver. Para tachar. Yo tengo el hormigón, lo fabriqué y lo tengo que transportar y colocar. Ahora esta fase es más amplia de lo que yo les voy a explicar ahora. Es bastante más amplia. Porque el hormigón, como tiene un estado que se llama estado fresco, fluido, es moldeable. Por lo tanto, en el proceso nos va a aparecer sí o sí una etapa que puede ser muy importante que se llama el moldaje. El molde en el fondo, porque tengo el hormigón en estado dócil, trabajable, fluido. Y eso tiene que el moldaje tiene que ser capaz de, obviamente, darle la forma, resistir la presión que ejerce el hormigón sobre las paredes, más la presión del vibrador, y además conversamos que tiene que ser, ¿qué otra característica tiene que tener? Estanco, muy bien, tiene que ser estanco. Entonces aparece otra área que es el moldaje, que tiene otro estudio. ¿Tiene planos el moldaje? Sí, Tiene planos. Hay un proyecto específico de moldaje, ¿sí? Que viene por un proyectista. El proyectista calculó los elementos necesarios para que resista esta presión y no ceda, porque a veces los moldajes están mal construidos in situ y se revientan. Exacto, y uno pierde todo. Pierde todo el trabajo y toda la mezcla, lo que sea. El moldaje forma parte también del proceso constructivo para obtener un producto de calidad. ¿Por qué? Porque como tiene que ser estanco, tiene que ser un sistema hermético, así está diseñado, no puede dejar escapar el material. ¿Cuál será? El material, la pasta, ¿no? El conglomerante, la lechada, que es el que está uniendo todo el elemento, ¿sí? No podemos perder lechada. Pasa, sí, a veces generan estas como rebarbas que caen,
Sí, pero hay que evitarlo, porque en esos casos se genera pérdida del material aglomerante y lo que nos queda solamente es el árido. Y eso no es hormigón. Entonces, parte del proceso constructivo es seguir todo el protocolo de moldaje, y eso es chequear el plomo, chequear los elementos, chequear las uniones, ¿sí? Todo eso podría alterar el proceso, el correcto proceso constructivo del hormigón. Supongamos que tenemos ya los protocolos cumplidos del moldaje, que tiene un proyecto, que tiene plano, que tiene, conversamos que hay una diferencia entre los elementos de cimbre y el moldaje en sí, que hay elementos que son complementarios, por ejemplo la alza prima, que sirven de soporte las agujas que sirven de soporte al moldaje. Tiene que ser estanco. Para eso tenemos que seguir cuando hay el proyecto al pie de la letra. Porque el arquitecto va a pedir un diseño determinado, y ese diseño puede ser complicado, puede ser en curvas u otra figura geométrica que es necesario verla con el proveedor del moldaje. Porque con estanque de ahora. Claro, sí, pues hay figuras que son complicadas que hay que... Exacto. El moldaje está listo. Se suma otro elemento más, que es la enferradura. La enferradura tiene su protocolo, ¿sí? Como es un elemento que tiene que trabajar, conversamos como si fuera una sola pieza, los fierros tienen que estar traslapados, que se llaman, ¿no? ¿Qué es lo que es el traslape? Pero con los fierros, pero con cierta distancia. ¿Sí? ¿Entienden el traslape? Esto viene también definido por proyecto. El proyectista va a decir, el proyectista dice todo, absolutamente todo. Entonces el proyectista lo que va a decir, usted tiene que dejar un fierrito acá, un fierro Fi 22, que es el diámetro del largo, y le va a decir que tiene que dejar un traslape con el otro fierro así. Tantas veces el diámetro. Claro, sí, hay una regla para eso, pero él podría pedir una regla específica. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ojo, este elemento estructural es una pieza, va todo conectado, por lo tanto yo no puedo dejar un traslapo menor a tanto porque se puede desconectar, y no puede pasar eso. Este fierro debe partir desde la fundación. Siempre es así, el fierro parte de la fundación, que a veces se lo olvida y lo hacen partir de arriba, eso está mal. Tiene que partir desde la fundación, o de lo que diga el proyecto, pero generalmente desde la fundación. De la fundación hasta el último elemento, ¿sí? Y con los traslapes se va armando esto, ¿ya? Como una sola pieza. Entonces, como conversamos, como tiene los resaltes generan adhesión con el hormigón. Por lo tanto, el elemento trabaja como una sola pieza, ¿ya? Entonces, previo a la faena de hormigonado, hay que chequear el moldaje, hay que chequear la enferradura, que cumpla con los diámetros, que cumpla con los traslapes, que cumpla con las amarras del enferrador, que estén aplomados, los fierros tienen que estar verticales. Hay que seguir todo el protocolo. Además, conversamos de que tienen que tener cuidado de respetar lo que diga el proyectista con respecto al recubrimiento. Muy bien, así como está viendo toda la idea. El recubrimiento que viene definido por el proyectista. Entonces él va a decir, yo solicito que se deje un recubrimiento de 2,5, de 3, él lo define. Lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar los separadores de moldaje adecuados para dejar ese recubrimiento. Y ese separador de moldaje tiene que ser capaz de resistir
todos los movimientos que van a haber en la faena, que no es menor. Al momento hormigonar se genera harto movimiento. Entonces, las amarras de los separadores tienen que estar muy bien instalados a una distancia que a ustedes les asegure que el elemento va a mantener el recubrimiento en todo su plomo y no el fierro se va a mover. ¿Cuál es el problema que podría suceder si es que ustedes colocan menos separadores, no los colocan o los colocan mal? El fierro se va, claro, y después uno saca el moldaje y los fierros están, ¿cierto? Sí, eso pasa. Entonces, previo a la faena de hormigonado hay una cantidad de protocolos que hay que cumplir que son importantísimos. Vamos a la faena en sí. Usted ya tiene todo chequeado, el moldaje chequeado, fierro chequeado, instalaciones, las instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas que pasan a través del elemento, todo eso tiene que estar chequeado previo a que usted pueda hormigonar, ¿sí? Ahora, requiere una planificación con el arribo de los camiones no pueden llegar todos juntos, tienen que llegar a cierta distancia, ¿cierto? No espera, eso tiene que estar planificado, todo eso tiene que estar perfectamente planificado, usted no puede fallar en eso. Una faena hormigonado puede ser muy delicada y eso requiere planificación. ¿Ya? Bueno, vamos al procedimiento. Las cuadrillas hay que armarlas y dentro de la ejecución aparece una actividad muy importante que se llama la vibrado, la compactación del hormigón, ¿no? ¿Cuál es el sentido de vibrar el hormigón? ¿Cuál es el objetivo de compactar? Sí, básicamente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Para qué uno realiza el vibrado? Es un elemento estructural que yo necesito que sea homogéneo en toda su área. Tiene que ser totalmente homogéneo en toda su área. Por lo tanto, yo tengo que eliminar las burbujas de aire que quedan dentro de la mezcla. Sí o sí tengo que eliminarla. El hormigón no puede quedar poroso, permeable, puede perder resistencia. Entonces yo necesito vibrar. Así como conversamos en obras viales que la compactación tenía que tener cierta pauta, que no es cosa de que el operador acá también. Y es más sensible aún, porque en el fondo tiene que tener un orden para realizar el operador la compactación. El vibrador tiene un radio de acción que es circular, por lo tanto se tiene que asegurarse de que cada tantos centímetros avance y no deje ninguna zona sin vibrar. Entonces eso es lo que vamos a ver. Yo le subí una ficha técnica de esto, una recomendación de Paul Paico con respecto a cómo, a la distancia, a la forma de vibrar, con el fin de cubrir toda la zona. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ya, homogéneo. Yo creo que ya está claro, ¿no? Que la mezcla tiene que ser homogénea. Para eso tienen que tener cuidado en todas las etapas que estamos estudiando. Almacenamiento, fabricación, transporte y colocación, ejecución y luego viene la etapa de curado, ¿no? Fraguado, endurecimiento y curado. Son las etapas claves para un proceso de hormigón.
Entonces, vamos a ver la etapa de compactación y luego viene la etapa de curado, que también ya la hemos conversado y ayúdenme a definirla o ver por qué es importante. El curado es importante porque el hormigón llega a su máxima resistencia en ese periodo. Y dependiendo de la solicitud del fabricante, es si cumple o no con esa resistencia. O sea, del proyectista, dependiendo de la solicitud del proyectista. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna técnica de curado que... ¿Cuál? Muy bien, ¿cierto? Pensamos que era como la básica, ¿no? Como la primera que el constructor visualiza. Tenemos elementos que yo tengo que calcular la proporción para obtener la mezcla. Agua, cemento, grava, arena. A través de un mecanismo mecánico realizo la revoltura, obtengo la mezcla en estado fresco, ¿cierto? Pero tengo que tener cuidado, porque lo que sucede en el fondo es una reacción química entre el hormigón, entre el agua y el cemento. Esa mezcla tiene temperatura, la mezcla, pues se produce una reacción. Y el agua de amasado está calculada en la proporción que ya estudiamos, es una proporción que uno ya tiene cerrada para obtener la resistencia que requiere, ¿cierto? ¿Cuánto? Lo veíamos en la tablita recién que decía cuánta proporción yo necesitaba. Esa agua de amasado hay que cuidarla en su cantidad, en su proporción, porque está calculada para reaccionar con el cemento. Están en proporción. Antes se hablaba de la relación agua-cemento. Entonces, si yo pierdo esta agua de amasado, no se va a producir la reacción química que ya está calculada. Y eso puede suceder si la temperatura ambiente es alta o las condiciones favorecen que el agua se pierda, se evapore. Por lo tanto, vamos a decir que el curado es un método o una técnica para mantener hidratado el hormigón. ¿Me siguen, no? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es evitar que el agua de amasado se les vaya, porque tiene que mantenerse la proporción que ustedes mismos calcularon. Si dijeron que eran 10 baldes de agua, no pueden tener 9 al momento de que esto no es rápido, ¿ah? Conversamos, el hormigón necesita tiempo. De hecho, la resistencia la alcanza a los 28 días, ¿sí? Necesita tiempo. Y ahí cumplen una función a veces importante los aditivos. Entonces, lo que uno busca es mantener el agua de amasado, mantener hidratado para que reaccione con el cemento. Y para eso hay técnicas. Conversamos una de las muy utilizadas a través del rocío, pulverizar y mantener la humedad, ¿cierto? Generalmente el constructor le hizo un jornal, usted puede regar por los próximos días, claro, porque lo que quiere es que no se le vaya esa agua. ¿Estamos de acuerdo o no? Hay técnica. ¿Quién la define? El constructor. El constructor responsable de todo el proceso.
Esa elección de la técnica tiene que ser adecuada. Porque si hay un... si usted pierde agua amasado, el hormigón se va a fisurar. Se fisura, ¿no? ¿Alguien ha visto las fisuras de...? Sí, la han visto. Y si es mucho el daño, se va a agregar. Y ahí hay que demoler, claro. Depende de la incidencia que tenga. Entonces, el constructor tiene que evaluar las condiciones de operación, tiene que evaluar las condiciones ambientales, las condiciones de clima, día, noche, todo eso para planificar la faena de hormigonado. Con la experiencia se hace más rutinario, pero todo esto son variables que el constructor tiene que manejar y tiene que definir cuál finalmente va a ser el método de curado que va a utilizar. La recomendación vimos que eran 7 días, ¿no? 7 días de curado, la recomendación mínima. Pero la técnica tiene que definirla. ¿Cómo lo va a hacer? Va a usar sacos aspilleros para envolver el elemento, va a construir techos móviles, va a inundar la zona, va a colocar arena, va a utilizar membrana de curado. Hay varias formas. Lo define el constructor. ¿Para qué? Para obtener un producto homogéneo y de la resistencia que indica el proyecto. ¿Ya? Ayúdenme con las definiciones, esto tienen que manejarlo, ya al final del curso tienen que todos manejarlo. ¿Qué es lo que es el fraguado? El primer endurecimiento del hormigón. Es el endurecimiento del hormigón, sí. Se perdiera la elasticidad. Sí, perdió elasticidad, muy bien. ¿Cierto? ¿Qué es lo que es el curado? Mantener la humedad superficial. Mantener hidratado el hormigón. Sí, muy bien. ¿Qué es lo que es la compactación? El vibrado. Va a ser una mezcla homogénea que es un poco de ¿Sí? Un método para eliminar el aire y conseguir una mezcla de resistencia. Cualquier falla de estos puntos les va a traer problemas de resistencia, problemas estructurales. ¿Está claro, no? Eso es lo primero que ustedes tienen que ver, ya conversamos. Hay cuestiones que son estéticas y cuestiones que son estructurales. Esto es estructural. Claro, a lo mejor una falla puntual no podría ser quizás muy incidente, pero si tienen un problema constructivo, se les va a repetir en toda la construcción. O sea, este edificio, supongamos que hubiera un problema de altura de vaciado, por ejemplo, probablemente se les vaya a repetir que en el fondo esté acumulado árido. Pero lo vamos a ver. Granulometría, ¿qué es lo que es? clasificación del área de un tamaño. ¿Ya? La granulometría es la distribución porcentual, el estudio de la distribución en porcentaje del tamaño de los áreas. Muy bien, ¿cierto? Aditivo. ¿Qué son? ¿Ah? ¿Cómo que se usa para acelerar el proceso de endurecimiento del hormigón? Productos. Para ver las propiedades. Sí. Productos químicos. Son todos químicos, ¿no? Sí, sí. Productos químicos para cambiar las propiedades, eso es clave. Lo que hacen es cambiar la propiedad del hormigón. Por eso en algún minuto les sugerí que tuvieran ojo en no pasar a llevar la indicación del calculista. Así que hay algunas cosas que son constructivas, a lo mejor un impermeabilizante te va a decir, no, pero es que quiero dejarlo impermeabilizado, pero tienen que tener cuidado con lo que pueda indicar el proyectista, el calculista, porque hay algunos que son bien sensibles a alterar sus proyectos.
¿Ya? Dosificación. Determinar la cantidad o proporción de material para obtener la mezcla de acuerdo a la resistencia del proyecto. ¿Sí? Trabajabilidad. Ahí los pillé. ¿Qué es lo que es trabajabilidad? El estado óptimo del trabajo del hormigón para que sea, valga la redundancia, trabajable. La Sí. docilidad. Docilidad, ¿no? ¿Qué tan dócil, qué tan trabajable es el hormigón? ¿Ya? Y eso tiene mucho que ver con la operación de los maestros. Bueno, lo que nosotros queremos evitar en general, en general lo que ustedes van a querer evitar es lo que hemos conversado desde el principio y probablemente conversemos hasta el fin del curso. Evitar que la mezcla no sea homogénea. Que es similar a decirles que eviten la segregación o que eviten que estos elementos que partían separados vuelvan a estar separados. Eso es lo que ustedes tienen que evitar, se llama segregación, separación del material. ¿Me siguen, no? Entonces, una de las cosas importantes es verificar la altura de vaciado que se llama. Entonces, no es bueno que ustedes superen los 2 metros de caída, los 2 metros de caída, porque obviamente por gravedad, si tienen una altura de vaciado de 3 metros, lo que va a suceder es que la mezcla se va a segregar, porque va a caer primero el árido y se va a separar del material que une aglomerante, que es el agua y el cemento, y les va a quedar en el fondo del pilar o del muro una acumulación de árido, que es una falla recurrente. ¿Sí? Y también a la estanquedad de los moldes. También lo estamos conversando. Ya son fallas que se empiezan a repetir y que ustedes van a poder teóricamente manejar. Yo les voy a mostrar fotos también y vamos a tratar de identificar el problema. Pero ustedes tienen un moldaje de un elemento vertical que tiene que ser estanco, ya lo conversamos. Entonces, lo que podría suceder es que si la altura de vaciado es mayor a 2 metros, el material se va a segregar y las piedras grava en realidad, no piedras, grava, se van a acumular en el fondo. Y después va a venir la mezcla. Eso es común, ¿eh? Cuando sacan el moldaje se ve, bueno, algunos de ustedes me imagino que lo habrán visto, ¿no? Ahora, ¿qué tanto eso puede variar? Pero a veces les queda abajo el nido que llaman, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de cerradura también que tenga. También. Va llevando el árido. Así es, ¿sí? La cerradura también a veces complica hacer la maniobra, la operación. Tienen que tener cuidado con la altura de vaciado, porque si lo hacen superando mucho los 2 metros, se les va a separar la mezcla y va a caer en el fondo el árido y luego van a tener la mezcla. Entonces, esto, ¿qué consecuencias tiene?
pierde resistencia en su base. Es el fin del estudio que estamos realizando. Es un problema estructural, volvemos a lo mismo. Puede haber un problema estructural. Porque acá no voy a tener hormigón, la mezcla de hormigón, voy a tener áridos. Entonces, el problema es que, como esto tiene que resistir esfuerzos, los esfuerzos se transmiten. Vienen desde de los muros, pasan a las vigas, a las losas a los muros del segundo piso, se van transmitiendo. Entonces, ustedes van a tener acá los esfuerzos que llaman el esfuerzo de compresión, van a tener el esfuerzo de corte y el momento. Entonces, en este punto, al transmitirse los esfuerzos, porque llegan finalmente a la fundación y al suelo, ¿no? Al llegar a este punto, sabemos si va a resistir eso. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Todos los esfuerzos finalmente llegan al suelo. Como se van transmitiendo, acá puede haber un problema estructural. ¿Qué es lo que tienen que hacer con esto? Si que les ocurriera esta situación. ¿Qué hacen con eso? ¿Cuál sería la solución para eso? Para evitar, ¿Ya? para evitarlo, Sí. ¿consulta la solución? Sí. O en caso de que este sería. Todo. ¿Cómo hacemos para evitarlo, para solucionarlo? Para evitarlo, tratar de hormigonar con una manga lo Muy más bien. posible. Esto es importante, ¿ah? Existe un elemento que se llama manga. Y con la manga uno puede evitar esto. ¿Sí? Muy bien. Y hormigonar por capa. En cada capa que vaya con el fibrado. Eso lo vamos a ver, sí. Se hormigona por capa. Lo vamos a ver ahora. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que determinar como constructor? Si acá hay un problema. Y un problema que tiene una causa, estamos analizando la causa que es la altura de vaciado, que se puede solucionar con una manga que disminuye esa altura de vaciado, obviamente. Y además tengo que saber de que acá no es un tema estético. Por lo tanto, tengo que solucionarlo a través de una reparación estructural. ¿Me siguen, no? Sí. Reparación estructural. Esa reparación puede ser que la determine el proyectista o que ustedes sepan hacerlo y lo ideal es que seguir el patrón del proyectista, pero hay técnicas para hacer esto. Existen materiales que son de reparación específicos, no sé si alguno lo conoce. ¿Sí? Son específicos. Claro. Sí, específicos, ¿no? Morteros de reparación que tienen resistencia altísima, 300, 350, 400, están hechos para esto. No vayan a cometer el error de estucar esto, porque eso no resiste. Tiene que ser una reparación estructural, ¿ya? Y esa reparación estructural probablemente vaya a tener que picar, claro, y ya conversamos también, que lo vamos a ver, que tienen que asegurar de que el hormigón viejo tenga adhesión con el hormigón nuevo, porque obviamente si esa adhesión no está bien se les va a separar. Si tiene que ser todo una pieza. Además, eso se genera, porque si eso está en una fundación, también está en un tratamiento de punta. O si está en una losa, el muro también va en un tratamiento de punta. Y si no tengo la adherencia del muro con la losa, tiene probabilidad de fracturar. Así es. Está claro eso, ¿no?
O sea que la reparación en el fondo tampoco asegura la estabilidad completa. La reparación estructural, sí, claro. La estructural, sí. ¿Sí? Sí, claro. Generalmente vienen tres por especificación técnica dependiendo del grado de profundidad del nido o porcentaje de segregación. Y le indican. O sea, cualquier cosa ustedes la pueden reparar, sí, pero tienen que hacerlo siguiendo el protocolo de que es una reparación estructural, no es una reparación estética, ¿sí? Si lo hacen como reparación estructural, eso se arregla. De hecho, en la construcción se puede arreglar todo, absolutamente todo, pero no pueden pensar de que es un estuco, eso no, ni yeso, ni nada de eso, porque en la apariencia se va a ver bien, pero en su parte estructural no está cumpliendo con lo que requiere. Obviamente eso tenemos que verlo en fotografía y dimensionar el daño, porque puede ser un daño mayor, menor, no sabemos, pero la recomendación es picar esto, picarlo y generar una adhesión entre el hormigón nuevo y el hormigón antiguo a través de un puente adherente, que es el que une, el que pega. Tienen que aplicarlo. Yo he visto que este tipo de reparaciones la hacen a través de lo que se llama un buzón. No sé si alguno de ustedes ha visto una reparación como un buzón, ¿no? Generan un moldaje como un buzón y rellenan todo el sector para esto, para que exista adhesión y la reparación quede bien, que es lo principal, ¿ya? Se llama buzón. Entonces, caída libre, vertical, lo más cercano al punto de colocación. Hay que evitar que el hormigón se segregue, ese es el tema. Recomendación: el vibrador no hay que trasladarlo de forma horizontal, que segregue, eso hay que evitarlo, ¿ya? ¿Qué es lo que es compactación? Veamos esta definición. Consiste en disminuir al mínimo el contenido de aire y agua en exceso atrapado en el hormigón durante su mezclado y colocación. Esta densificación permite obtener las propiedades de resistencia y durabilidad del hormigón. Entonces, ya sabemos que tenemos que cumplir con la resistencia del proyecto, pero también conversamos que el hormigón tiene durabilidad. O sea, para obtener un hormigón de calidad es fundamental el proceso constructivo. Yo les comenté en algún minuto de enviar a la inmobiliaria a uno asegurarle, en cierta forma, que el proceso constructivo estuvo bien, para que el hormigón dure en el tiempo, porque uno de los problemas es que falle el proceso, es que el hormigón se vuelva muy permeable, ¿sí? Si es permeable, la enferradura queda muy expuesta. El hormigón debiera ser impermeable, pero para que sea impermeable es vital la compactación. ¿Sí? Si uno desconoce cómo fue el proceso constructivo, en el fondo uno mira el hormigón y lo ve perfecto, pero no conoce su grado de porosidad y qué tan permeable es. ¿Sí? Entonces, frecuentemente las losas les colocan una membrana de impermeabilización porque se supone que no está tan impermeable. Le colocan una membrana y hacen una prueba, lo saturan y lo mantienen por tiempo, porque el hormigón es poroso. Y más poroso es si hay un problema de vibrador. Entonces, se vuelve denso. Similar a lo que pasa en la mecánica de suelos, se pone denso, se va al aire, se densifica y eso permite obtener la resistencia y las propiedades mecánicas exigidas por proyecto. Entonces, ¿qué tan durable es? Pucha, depende. Si el hormigón es muy poroso, muy permeable, probablemente la enferradura que forma parte del elemento estructural que se llama hormigón armado pueda entrar en... Corrosión. Exacto.
grado de oxidación y finalmente corrosión. Y una vez que entra en corrosión, yo ya pierdo el elemento estructural, pues. Ya deja de ser hormigón armado, pasa a ser solo hormigón. Si eso es el problema. O sea, tú tienes un edificio de 40, 50 años completo que puede tener ya en sus enferraduras oxidación, pues. ¿Y cómo arreglas eso? ¿Con? Una baña de carbono. Lo conversamos. Ahora hay un producto nuevo, pero los costos son altos. Fibra de carbono, que también lo define el proyectista y coloca estas fibras de carbono, pero eso también es una mantención y reparación estructural del edificio. Entonces, la durabilidad depende de todo el proceso. Ya. Vamos a colocar letrita a esto. Son las 9:30. Vamos a decir que esto es la foto A y esta es la foto B. ¿Qué material ven en la foto A? Es hormigón. ¿Y en la foto B? Hormigón. ¿Cuál es la diferencia? Que está vibrado. Se ve fácil, ¿no? Uno está vibrado y el otro no. Pero ¿cómo lo notan eso? O una por ejemplo con exceso de agua y otra no. No sé si ¿Cómo notan que uno está vibrado y el otro no? por la burbuja está ahí. Por la forma. Por la homogéneo de un. Es una exageración, ¿ah? Pero en el fondo lo importante de detectar es que acá hay un problema de resistencia. ¿Se ve o no? O sea, si hay un problema de vibración, hay un problema de resistencia. ¿Cuál es más denso? B. El B. El B es un hormigón que ha sido vibrado. El A es un hormigón que no ha sido vibrado. El A es un hormigón menos denso, muy poroso, con burbujas de aire y que no tiene nada que ver en la resistencia con el B. A pesar de que tiene la dosificación correcta, no ha sido vibrado. Por lo tanto, va a tener un tema estructural. ¿Ya? Cambiar todo lo mismo cuando es vibrado. Eso es lo que ocurre, profe, con las ensayos de laboratorio, porque Sí, claro. ellos las muestras las toman en las condiciones óptimas y no saben cómo va a quedar el vaciado in situ. Sí, claro. Y nos entregan un resultado que el ensayo dio tantos megapascales, pero en condiciones óptimas. Absolutamente. Por eso a veces la inspección técnica pide lo que se llaman los testigos. Y cuando hay mucha duda, piden testigos. A veces el hormigón uno lo ve bien, pero tiene un problema de porosidad interior y no tiene nada que ver efectivamente con lo que... Por lo que dice el ensayo. Sí, claro, porque va relacionado con el vibrador. Entonces, volviendo al principio del curso, la responsabilidad sobre la ejecución es del constructor. El responsable de la ejecución es el constructor, así lo dice la ley. El administrador de obra que está a cargo de la obra es responsable de toda la obra. Él es responsable, pero probablemente él diga: yo tengo un jefe de terreno. Ahí va a haber un cruce de responsabilidad, pero la responsable ni el operador del vibrador, ni el jefe de obra, el responsable profesional competente y establece la ley. Entonces hay que asegurar. Hay faenas donde el constructor tiene que estar, no puede no estar, tiene que estar, si es responsabilidad de él. Entonces tiene que ser cuidadoso con los elementos estructurales. Va,
objetivo de la compactación? Eliminar el aire atrapado, el agua pasada, para tener resistencia de gravedad, ya lo conversamos. Disminuir los nidos de piedra, porosidad y segregación, más o menos ya ustedes lo manejan. Mejorar la adherencia entre armadura y hormigón, lograr una continuidad adecuada entre las capas, lo vamos a ver porque efectivamente se compacta por capas y tiene que producirse un traslapo entre la inmersión del hormigón con la capa anterior. ¿Sí? Asegurar terminaciones de calidad. Esto lo vamos a ver también cuando estudiemos el hormigón arquitectónico. Aparte de que es un elemento estructural, en arquitectura es un elemento de terminación. El hormigón arquitectónico es el hormigón a la vista que se llama. Y el arquitecto es sumamente sensible al resultado de ese hormigón. Entonces, para el arquitecto no va a dar lo mismo donde queden, las uniones de los moldajes. No le va a dar lo mismo, porque es un hormigón a la vista. No le va a dar lo mismo donde queden pasadas las agujas, porque eso finalmente va a ser estético. Entonces, cuando ustedes tengan hormigón arquitectónico, van a tener un proyecto de modulación de los moldajes. No es llegar y construirlo. El arquitecto les va a decir, yo quiero que las uniones de moldaje vayan en esta zona y así lo quiero ver. ¿Sí? Porque es la terminación. Y se usa mucho el hormigón a la vista. Lo conocen, ¿no? ¿Sí? Ya, analicemos esto. ¿Dónde está el problema acá? Es un problema estructural porque ese es el fierro. El fierro. Es estructural. Exacto, hormigón armado, ¿no? Sí. Entonces, yo voy a marcar acá. Toda esa zona no se ve bien, ¿no? Ahí. Sí. Sobre todo acá, ¿no? Ahí se ve la enferradura, no se puede ver la enferradura. No. ¿Qué pudo haber pasado ahí? El moldaje porque culpa el manejo de los carburos de separación. Puede ser, ¿no? Parece junta. Mal virado. Justo ahí dentro. Pueden ser varias cosas, efectivamente. Pero me interesa que las digan para ir acotando los problemas. Separadores de moldaje, un problema de junta. ¿Qué más? Vibrador no adecuado. Vibrador no adecuado. ¿Sí? La zona del 25, y debajo del 12. Pero no puedo ver el fierro. No, eso de indicios de que hay un problema El tamaño del árido. en la tapa. El tamaño del árido, a veces el tamaño máximo del árido es de una dimensión que no permite penetrar cuando hay mucha enfierradura. Y eso tienen que conversarlo con el proyectista. Si se hace recurrente que la grava no penetre, va a quedar todo eso vacío. No va a penetrar, no va a cubrir. Tienen que plantearle al proyectista de que si él autoriza hacer un cambio en el tamaño máximo del árido de la mezcla para que sea viable el trabajo. ¿Sí? A veces tanto fierro, hay un concepto que se llama cuantía, lo manejan, ¿no? La cuantía es la relación que hay entre acero y el hormigón. El calculista maneja esto, entonces saben esta relación. A veces hay mucho fierro y no permite hormigonar, si no se transforma
en una estructura de acero de refuerzo más que de hormigón. Podría ser porque como es un cálculo de diseño, a él los datos se los entrega un software y él lo pasa a dimensiones de fierro. ¿Ya? Profesor, ¿cómo se llama eso que mencionó al último? ¿De ese problema? ¿Del peso de encerradura? A la cuantía. ¿Cuántia? La cuantía del acero. Es una relación. Ya, veamos unos videos de vibradores de inversión. Para no hacerlo tan bello. Hay varias formas de compactar. Hay una varilla. ¿Han visto los maestros que se compactan con varilla? ¿No han visto eso, no? ¿No? Con varilla. Hay varias formas. Pero la más común se llama el vibrador de inmersión. Pero el más seguro. El más seguro. Sí, absolutamente. Pero también hay unos vibradores que valen los moldajes. ¿Lo han visto, no? Se colocan en los moldajes, sí. Lo que sí he visto es cuando llegan a algunas paredes chinas por fuera, Claro, van por fuera, así es. ¿Sí? Vamos a estudiar estos puntos, vamos a ver los videos. Ya con eso vamos a terminar por hoy. Así que, para que me sigan estos minutos. Compactación con medios mecánicos. Recomendaciones. Recomendación principal, efectivamente, utilizar el vibrador que se llama de inmersión. Es muy efectivo y es el más utilizado. Recomendación, no solo tengan un vibrador de inmersión, tienen que tener varios, porque la falla de uno les va a producir un problema que puede ser mayor. El hormigón no da tiempo, porque empieza a fraguar, a endurecer. Una vez que ya lo tienen ahí, tienen que seguir los procedimientos. No tengan uno solo, tengan varios vibradores. Les falla uno y tienen un repuesto, ¿ya? Una de las formas convenientes es la compactación por vibradores de inmersión, ¿ya? Un diámetro de 35 a 50 milímetros funcionan como motor eléctrico. Se introduce el vibrador en forma vertical, retirándolo lentamente hasta que lo que se ve se llama la lechada superficial. Es una forma o un brillo que aparece sobre el hormigón para detectar cuando ya está más o menos el proceso listo. El vibrador debe atravesar toda la capa colocada y penetrar unos 10 a 15 centímetros en la capa anterior. ¿Sí? O sea, uno compacta la capa que pretende y tiene que atravesar en la capa inferior. ¿Estamos de acuerdo? Con eso lo que ustedes están asegurando es que la mezcla sea homogénea. El vibrador se introduce cada 50 centímetros de distancia. Entonces ya también conversamos de que no es algo al azar. El operador, que tiene que estar capacitado, tiene que tener un orden de trabajo. No es que picotee por aquí, picotee por allá. Tiene que ir avanzando con cierto orden. No puede dejar el vibrador puesto y olvidarse el vibrador. A veces se escucha en todos lados cuando entra en contacto con el fierro, claro. Eso es un error. ¿Sí? Tiene que él seguir un orden, por lo tanto tiene que estar capacitado para hacer la operación. Porque ustedes saben que si no realiza el proceso completo en todas sus zonas, les pueden quedar zonas sin compactar, menos denso, menos resistencia.
El vibrador se introduce cada 50 centímetros de distancia durante un periodo de 10 a 20 segundos más o menos. Es algo relativamente rápido. Penetra de forma vertical rápidamente y se saca más lento. Igual depende del elemento estructural que vayan a hormigonar. Todos los elementos se vibran, las aceras se vibran. No. ¿Sí o no? No le empezó. Muy poco. Todos los elementos se vibran, ¿no? El partido no se vieron. No, el partido no se vibra. Claro, a veces es poquito el espesor, ahí cuesta, sí, cuesta maniobrar. Ya. Ya, ¿qué elemento estructural van a hormigonar estos señores? Es una losa, ¿no? Vamos a ver algunos detalles constructivos que pueden servir. Vamos a ver aquí. Ya, es una losa, ¿no? Y ustedes ven que hay unos fierros que ya están instalados. ¿A qué corresponden esos fierros? La columna. Son pilares, ¿no? Porque va todo tiene que quedar ensamblado, ya conversamos, una sola pieza. No puede quedar desconectado, por lo tanto los fierros ya están ahí instalados para luego poder empalmar con los que vienen. Pero no se les puede pasar. Tienen que dejar los fierros listos, ¿no? Y acá hay armadura superior, inferior, depende de los momentos, de la flexión, lo conversamos, ¿no? La zona traccionada probablemente tenga fierros, más fierros que la otra zona, ¿no? Estos fierros están puestos de eso, dependiendo de eso, de los momentos. El proyectista lo simuló a través de un programa. Ya, sigamos entonces. Están ahí la cuadrilla de trabajadores. ¿Qué elementos tienen? Ahí. Vibradores de inmersión. A lo mejor no todos los conocen. Vital, ¿no? Y eso se llama Sonda. sonda. El vibrador tiene partes, el motor y la sonda. Fíjense en la maniobra. Lo va a simular, el efecto, ¿no? Ahí ven la sonda, penetra y aparece el brillo superficial, ¿sí? Que a uno le da visualmente, y el hormigón lo están colocando, ¿se fijan? Bueno, alto sí. Ya. Este esquema le va a ilustrar a ustedes el efecto que realiza el vibrador. ¿Cuántos operadores había?
Sigamos. Veamos el último, ¿ya? El último video. ¿Qué pasó? Es importante que para el proceso constructivo ustedes determinen la cuadrilla. Este método no es tan tradicional ni típico, ¿ya? Es bien específico. Por eso les preguntaba si alguno lo había visto. Formaleta del moldaje. El operador debe ser o debe tener algún grado de capacitación, ¿ya? Este es un diagrama que ustedes los va a orientar de cómo tiene que ser distribuido el vibrador. Este video está en la PPT, que me interesa que lo vean para que observen las fallas. ¿Sí? Aquí va a empezar a explicar el tipo de fallas que puede aparecer por un problema de grado. Eso es como uno ve este tipo de problemitas, se aprecia, por lo menos yo lo he visto bastante, que no es algo normal tampoco. Aparición de puntas frías, agrietamiento por exceso de vibración. ¿Lo que decía? ¿Puntas frías? Sí.
las juntas de hormigón. Ya hay un problema, ¿no? Eso ya es algo mayor. ¿Sí o no? Quedan unos minutitos a hablar del curado. Ya. Sirvió el video, ¿no? Algo sirvió. Para poder hacerlo más real. Ya, entonces, esta PPT yo la subí y están los videos ahí, ustedes le tienen que hacer el link y van a poder acceder miércoles. Probablemente el jueves sigamos cerrando ya temas de hormigón, ¿ya? Y el sábado seguramente vamos a hacer algo más práctico también, para ya empezar a visualizar lo que es el chopper, que es una forma específica de colocación del hormigón, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Vean las PPT, estudienlas. Entonces, todas las definiciones que vimos las tienen que manejar totalmente, ¿ya? Y el proceso también, desde almacenamiento hasta curado.